Hola chicos, saludos, bienvenidos a este nuevo semestre escolar. Vamos a comenzar en la clase de ciencia para la semana del 11 al 14 de enero del 2021. Hemos estado hablando sobre la materia, pues ahora vamos a hablar sobre las propiedades químicas de la materia. ¿Cómo tú describirías un trozo de madera antes y después de ser quemado? ¿Cambia de color? ¿Tiene la misma textura? Obviamente el trozo de madera original va a cambiar y las propiedades físicas por sí solas no son suficientes para describir qué fue lo que pasó. Las propiedades químicas no son las únicas propiedades que describen la materia. Las propiedades físicas, discúlpenme. Las químicas describen la materia basándose en su capacidad de convertirse en una materia nueva con propiedades diferentes. Por ejemplo, cuando la madera se quema, se forma ceniza y humo. Estas nuevas sustancias tienen propiedades muy distintas de las que tenía el trozo de madera original. La madera tiene la propiedad química de la inflamabilidad. La inflamabilidad es la capacidad de una sustancia para quemarse. La ceniza y el humo no pueden quemarse, por lo que tienen la propiedad química de la no inflamabilidad. Otra propiedad química viene siendo reactividad. Estén atentos y vayan, ¿verdad?, tomando nota de cuáles son las propiedades, ¿verdad?, químicas. Otra propiedad química viene siendo la reactividad. La reactividad es la capacidad de dos o más sustancias de combinarse y formar una o más sustancias nuevas. Por ejemplo, aquí tienen una foto que es un automóvil viejo en la figura número 1. Aquí ilustra reactividad y no reactividad. Por ejemplo, ¿verdad?, el parachoques de este automóvil todavía parece nuevo porque está bañado en cromo. Por ejemplo, un auto viejo normalmente tiene muchas piezas plateadas y se mantienen cuando son en cromo, porque el cromo tiene la propiedad química de que no tiene reactividad con el oxígeno, al contrario del metal que utilizan para el auto, que sí tiene reactividad con el oxígeno, y por eso es que se oxida el hierro. Vamos a pasar ahora para las propiedades físicas y propiedades químicas. Vamos a ver, ¿verdad?, una propiedad física, la diferencia. Por ejemplo, un clavo de hierro cambia de forma si se dobla. Eso es una propiedad física. Sigue siendo un clavo, lo doblamos, pero sigue siendo un clavo, ¿verdad? Propiedad química, la reactividad con el oxígeno. Un clavo de oxígeno reacciona con el oxígeno de aire para formar un óxido de hierro o herrumbre. Quiere decir que doblarlo viene siendo propiedad física. Cuando le damos, que es la reactividad con el oxígeno, viene siendo una propiedad química. El estado, ¿verdad? El alcohol para frotar es un líquido claro a temperatura ambiente. Eso es una propiedad física del alcohol. Una propiedad química del alcohol es la inflamabilidad. El alcohol para frotar se quema con facilidad. Usted, ¿verdad?, le pone un cerillo y el alcohol se va a encender en fuego. Comparar las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Cómo diferencias una propiedad física de una química? Las propiedades físicas se observan sin cambiar la identidad de la sustancia. Por ejemplo, puedes hallar la densidad y la dureza de la madera sin alterar la madera para nada. Sin embargo, las químicas no son tan fáciles de observar. Por ejemplo, solamente puedes observar que la madera es inflamable mientras se está quemando. Y puedes ver que el oro no es inflamable solo cuando no se quema. Pero una sustancia siempre tiene propiedades químicas. Un trozo de madera es inflamable incluso cuando no se está quemando. Ahí está hablando la figura 2, que muestra los ejemplos de las propiedades físicas y químicas que ya las discutimos. Propiedades características. Las propiedades más útiles para identificar una sustancia son las propiedades características. Estas propiedades son siempre las mismas sin importar el tamaño de la muestra. Las propiedades características pueden ser propiedades físicas como la densidad y la solubilidad, o propiedades químicas como la inflamabilidad y la reactividad. Los científicos se guían por las propiedades características para identificar y clasificar las sustancias. Cambios químicos y sustancias nuevas. Un cambio químico se va a producir cuando una o más sustancias se transforman en sustancias nuevas con propiedades diferentes. Los cambios químicos y las propiedades químicas no son lo mismo. Las propiedades químicas de una sustancia describen qué cambios químicos se producirán y cuáles no se van a producir. Pero los cambios químicos son el proceso mediante el que las sustancias se transforman en sustancias nuevas.
Para aprender acerca de propiedades químicas de una sustancia, vamos a observar los cambios químicos que se producen. Ves cambios químicos mucho más a menudo de lo que tú piensas. Por ejemplo, cada vez que usas una batería se produce una reacción química. Cuando las sustancias químicas dejan de reaccionar, la batería está agotada. También se producen cambios químicos en tu cuerpo mientras se digieren los alimentos que comes. Vamos a pasar a la figura 3 que describe otros ejemplos de cambios químicos. Aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos el gas caliente que se forma cuando el hidrógeno y el oxígeno se unen para hacer agua y esto ayuda a poner en órbita a un transportador espacial. Tenemos la leche agria o la leche que ya está pasada de fecha. Huele mal porque las bacterias han formado nuevas sustancias en la leche. Tenemos las tabletas efervescentes o Alka-Seltzer. Estas tabletas, cuando usted las echa en el agua, hacen burbujas cuando el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio que contienen reaccionan en el agua. Y aquí tenemos la Estatua de la Libertad. Está hecha de cobre marrón, a pesar de que se ve verde. Pues ella está hecha de cobre marrón, se supone que sea cobriza, anaranjada. Pero parece verde a causa de la interacción del metal con el aire húmedo. Se formaron nuevos compuestos de cobre y estos cambios químicos hicieron que la estatua se volviera verde con el paso del tiempo. ¿Y qué pasa durante un cambio químico? Hornear un pastel es un modo divertido de ver lo que sucede durante los cambios químicos. Vas a mezclar huevos, harina, azúcar y otros ingredientes, como vemos en la figura aquí arriba, en la figura 4. Una vez que horneas esta mezcla, acabas con algo completamente diferente. El calor del horno y la interacción de los ingredientes van a provocar un cambio químico y el resultado va a ser un bizcocho que tiene propiedades distintas de las propiedades de los ingredientes. Con todo lo que mezclaste, hiciste algo diferente y algo nuevo. Señales de cambios químicos. Vamos a ver la figura 3 nuevamente. Pasaremos a la figura 3, que es la de acá. En cada ilustración hay al menos una señal que indica un cambio químico. Otras señales que indican un cambio químico son un cambio de color o de olor, la producción de calor, el burbujeo y espumeo y la emisión de sonido o de luz. En el ejemplo del pastel, ¿verdad? Puedes oler el pastel a medida que lo vas horneando. También puedes verlo elevarse y dorarse. Cuando cortas el bizcocho ya horneado, vas a ver las bolsitas de aire hechas, los espacios que tienen hechos por las burbujas del gas que se formaron en la mezcla. Estas señales indican que se produjeron cambios químicos en él. La materia y los cambios químicos. Los cambios químicos cambian la identidad de la materia. Por lo tanto, la mayoría de los cambios químicos que ocurren en tu vida diaria, como hornear el pastel, van a ser difíciles de revertir. Imagina tratar de deshacer un pastel. Sin embargo, algunos cambios químicos se pueden revertir mediante más cambios químicos. Por ejemplo, el agua que se forma en los cohetes del transbordador espacial se puede dividir en hidrógeno y en oxígeno por medio de una corriente eléctrica, con electricidad. Vamos a pasar a la figura 5, que son cambios físicos y cambios químicos. Otro ejemplo. El cambio de textura, por ejemplo, moler bicarbonato de sodio hasta convertirlo en una sustancia con una textura fina como el polvo, eso es un cambio físico. Al contrario de que si le echamos vinagre, cuando vertimos vinagre en el bicarbonato, se van a producir burbujas de gas. Cambios físicos y cambios químicos. La pregunta más importante que debes de hacerte para decidir si produce un cambio físico o un cambio químico es: ¿cambió la composición? Esto es clave para tú saber si fue físico o químico. Te vas a preguntar si cambió la composición. La composición de un objeto es el tipo de materia que lo forma y el modo que está organizada la materia. En la figura 5 vemos un tanto cambio físico como un cambio químico. Un cambio en la composición. Los cambios físicos no modifican la composición de una sustancia. Por ejemplo, el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. La composición del agua va a ser siempre la misma. Por ejemplo, mediante un proceso denominado electrólisis, el agua se descompone en gases de oxígeno e hidrógeno. La composición del agua cambió, así que sabes que se produjo un cambio químico. Y esto va a ser todo por esta semana. Tienen las preguntas añadidas en su carpeta. Dudas, preguntas, se pueden comunicar. Cuídense.